Él volvió cubierto de sangre, con la mirada endurecida por la guerra. Pero jamás imaginó que la voz de una campesina cantando bajo la nieve le rompería las cadenas del alma. Bienvenidos a tiempos dulces. ¿Desde dónde nos escuchas? De Sion, nieve caía silenciosa sobre los tejados de madera de la aldea, apagando cada sonido con su manto blanco. El sol invernal, débil y pálido, apenas alcanzaba a iluminar el camino embarrado que conducía al gran salón. Los hombres festejaban adentro, levantando cuernos de hidromiel en honor a los que habían regresado de la guerra. Canciones roncas hablaban de saqueos y victorias, de sangre y acero. Pero fuera, en un rincón apartado, una melodía distinta flotaba en el aire. Era la voz de una campesina. Vestida con un sencillo vestido de lana gris, el cabello oscuro, cayéndole sobre los hombros, sostenía un pequeño cesto de madera mientras recogía ramas secas. Cantaba una tonada antigua, heredada de su madre, un canto suave que hablaba de esperanza en medio del invierno. Su voz pura atravesaba el silencio como si fuera un hilo de luz entre las sombras. En ese mismo instante, por el sendero helado, apareció él. Alto, con la espalda ancha marcada por años de batallas, avanzaba lentamente, dejando huellas profundas en la nieve. Su armadura estaba rota en varias partes, la piel curtida por el frío y las cicatrices, y en su rostro todavía había rastros de sangre seca. Los ojos azules, endurecidos por la guerra, se fijaron en la joven que cantaba, y por primera vez en mucho tiempo, su andar se detuvo. Era Leif Haraldsson, el guerrero más temido de su clan. Ella, apenas una campesina sin nombre, en los banquetes, invisible entre las risas y los brindis. Y sin embargo, en ese instante, cuando su voz se alzó contra el viento, algo en el pecho del guerrero se quebró, como si las murallas que había levantado en su alma se resquebrajaran. Él no entendía por qué. No sabía si era la melodía, la pureza de sus ojos o la paz que irradiaba en medio de tanta oscuridad. Lo único cierto era que, después de años de sangre y acero, sentía que estaba escuchando la promesa de un nuevo comienzo. Leif Haraldsson permaneció inmóvil por un instante observando a la joven. El frío le calaba hasta los huesos, pero la voz de ella parecía envolverlo en un calor desconocido, un abrigo que nada tenía que ver con pieles ni con hogueras. Sus pasos, pesados como si cargaran con todas las batallas libradas, se detuvieron a apenas unos metros de distancia. Ella lo notó. Sus labios dejaron escapar la última nota de la canción, suave como un suspiro, y sus ojos oscuros se abrieron, lentamente para encontrarse con los de él. No había miedo en su mirada, aunque el guerrero estaba cubierto de sangre seca, con las manos aún marcadas por cortes recientes y el olor metálico de la guerra impregnando cada parte de su ser. ¿Volviste con los demás?, preguntó ella con voz tranquila, como si hablara con un viajero común, no con el hombre que los niños temían y los ancianos nombraban en susurros. Leif tardó en responder. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara de esa manera, sin temor, sin reverencia forzada. Todos lo trataban como a un arma viviente, un lobo del clan, un hombre hecho para destruir. Pero ella lo veía como si detrás de la armadura rota aún quedara un corazón. Sí, dijo finalmente, su voz grave y áspera por el silencio y el humo de los banquetes. He vuelto. La campesina bajó la vista hacia el cesto de ramas que sostenía, entre las manos. Había algo en la manera en que apretaba aquellas maderas secas que revelaba su nerviosismo, aunque su rostro permanecía sereno. Los hombres celebran dentro del salón, dijo ella, señalando con un gesto suave hacia el gran edificio de madera de donde salían risas, canciones y el resplandor de las antorchas. Cantan sobre sangre y acero. Leif apretó la mandíbula.
Él también había cantado esas canciones, había alzado el cuerno de hidromiel y gritado los nombres de los caídos. Pero ahora, al escucharlas desde fuera, comprendía lo vacías que sonaban. Cada victoria estaba escrita con cadáveres, cada botín, con lágrimas de mujeres y niños que nunca volvería a ver. No todos los regresaron, respondió con dureza, y un destello de dolor cruzó sus ojos. Ella guardó silencio por un momento, como si respetara aquella confesión que ningún otro guerrero se habría atrevido a pronunciar. Luego, con voz baja, dijo: «Por eso canto, para que el viento lleve mi voz más allá de estas casas, para que tal vez los que no volvieron encuentren un camino de luz en medio de la oscuridad». Aquellas palabras atravesaron a Leif más que cualquier espada. Sintió que su pecho, endurecido por años de muros invisibles, se quebraba un poco más. No entendía por qué esa mujer, desconocida hasta ese día, lograba tocarlo con tanta fuerza. El silencio se extendió entre ellos, roto apenas por el crujir de la nieve bajo los pasos de quienes iban y venían hacia el salón. Algunos aldeanos los miraban de reojo, sorprendidos de ver al temido guerrero detenido frente a una campesina como si fueran iguales. Nadie se atrevía a interrumpir, pero las murmuraciones se multiplicaban en la penumbra. Ella alzó de nuevo los ojos y con un gesto tímido pero valiente le ofreció una de las ramas de su cesto. «La leña trae calor a quien lo necesita», dijo suavemente. «Tal vez también a ti». Leif dudó. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido algo con esa sencillez, sin esperar nada a cambio. Lentamente extendió su mano y tomó la rama. El contacto breve de sus dedos con los de ella lo estremeció más que cualquier golpe recibido en el campo de batalla. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él, con voz más baja de lo que esperaba. La joven titubeó un instante, como si nadie se lo hubiera preguntado en mucho tiempo. Para los demás, era la hija del molinero o la muchacha que canta en los inviernos, invisible en los banquetes, olvidada en las listas de los señores. «Me llamo Astrid», respondió finalmente, y al pronunciarlo, su voz pareció darle al nombre un brillo que resonó en el aire helado. Leif repitió ese nombre en silencio, grabándolo en su memoria. Astrid. Nunca había sonado nada tan distinto a la guerra. Un grupo de guerreros salió del salón, tambaleándose con el hidromiel, y al ver a Leif parado frente a la campesina, soltaron carcajadas. «¡Miren al lobo del clan!», gritó uno de ellos. «Se ha quedado prendado de una pajarita que canta para las gallinas». Las risas resonaron en la nieve. Astrid bajó la mirada, sus mejillas encendidas de vergüenza, pero no se apartó. Leif sintió la ira subirle por la garganta, un instinto salvaje de destrozar a aquellos hombres con las manos desnudas. Pero cuando miró a la joven, comprendió que esa no era la respuesta. Respiró hondo y en lugar de alzar la espada, se enderezó y caminó hacia los guerreros con paso firme. Ellos esperaban violencia, pero en vez de eso, Leif los pasó de largo, con la rama que Astrid le había dado aún en la mano. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier rugido. Astrid lo observó alejarse, con el corazón latiendo, en fuerte. No entendía por qué aquel hombre, tan temido y tan roto, había escuchado su canto con tanta atención. Tampoco comprendía por qué ella misma no había sentido miedo, sino una extraña paz, como si su destino hubiera cambiado en ese preciso instante. Esa noche, mientras los hombres seguían cantando y bebiendo dentro del salón, Astrid volvió a su pequeña cabaña. Dejó el cesto vacío en un rincón y se sentó junto al fuego, recordando los ojos azules del guerrero. No sabía que en ese mismo momento Leif estaba solo en la penumbra de una choza apartada, sosteniendo todavía aquella rama de leña,
preguntándose cómo un simple canto había logrado hacer tambalear los muros que había levantado en su alma durante tantos años. Era apenas el inicio de una historia que ni los dioses del viejo Yule ni el nuevo dios cristiano habrían podido prever. Una historia de amor que nacería en medio de la nieve, en la tierra de la sangre y el acero. En la mañana siguiente, el rumor ya se había esparcido por toda la aldea. Leif Haraldsson, el guerrero más temido del clan, se había detenido frente a la hija del molinero, la misma joven que cantaba sola bajo la nieve. Astrid intentó seguir su rutina como siempre. Barrió la entrada de su cabaña, amasó pan, ayudó a su padre en el molino, y mientras recogía agua del pozo, cantaba una tonada suave para espantar el frío. Pero esta vez notó las miradas. Algunas mujeres cuchicheaban al verla. Unos niños la imitaban con burla. De pronto, su canto, antes inofensivo, parecía molestar. Leif, en cambio, no podía sacarla de la mente. Se entrenaba en el claro del bosque, descargando el peso de los días con cada golpe de hacha. Pero la imagen de Astrid, con su voz, su calma, su ternura, volvía una y otra vez como un eco imposible de silenciar. En medio de su entrenamiento fue interrumpido por Håkon Bjarnason, uno de los guerreros más ambiciosos. Dicen que el lobo escucha canciones ahora, provocó con una sonrisa torcida. El Jarl hablará esta noche. No es momento para debilidades. Leif lo ignoró, pero entendió el mensaje. Lo estaban observando. Horas después volvió a ver a Astrid. Ella cargaba un cesto con pan recién horneado para una anciana. Él le ofreció acompañarla. Ella dudó, pero no lo detuvo. «No deberías caminar conmigo», susurró mientras avanzaban por la nieve. «Entonces, ¿por qué no te alejaste?», preguntó él. Ella no respondió. Solo caminó, con el corazón latiendo con fuerza. En la casa de la anciana, Signé los recibió con una mirada penetrante. «La gente teme lo que no comprende», dijo mientras partía el pan. «Y cuando un guerrero empieza a escuchar a una campesina, muchos quieren callarla». De regreso, Leif le entregó a Astrid una pequeña tira de cuero trenzada. «Para que tu voz no se pierda con el viento», ella la guardó contra el pecho, como si fuera lo más valioso que había recibido en su vida. Y sonrió. Esa noche, en el gran salón del Jarl, las antorchas ardían con fuerza. Ulf Sigurdsson se levantó y habló ante todos. «Este invierno será duro. Necesitamos alianzas. Freydis, hija de Egil, está lista para unirse a uno de nuestros mejores hombres. Leif Haraldsson, ¿aceptas unir tu nombre al de ella?» El silencio cayó sobre la sala. Leif se puso de pie. Sus ojos recorrieron el salón. Pero su mente estaba lejos, allá donde la nieve caía sobre una voz que lo había cambiado. «Haré lo que sea bueno para el clan», respondió, sin mover un músculo. Las copas se alzaron. Nadie notó que, al fondo del salón, Håkon sonreía, con una satisfacción silenciosa. Pero en la oscuridad de la noche, lejos del bullicio, Astrid cantaba otra vez. Su voz flotaba como un suspiro entre los árboles. Lo que no sabía era que alguien ya se acercaba, decidido a silenciarla para siempre. La noche caía con lentitud sobre la aldea. Las luces del gran salón brillaban a lo lejos, pero en los márgenes oscuros del bosque reinaba el silencio. Un silencio solo interrumpido por una voz. Astrid cantaba. Estaba sentada junto al pozo viejo, envuelta en su capa de lana, con la mirada perdida en la nieve. Cantaba no para entretener, sino para respirar, como si su alma, cada vez que se sentía pequeña, encontrara refugio en esa melodía heredada de su madre. No notó las sombras que se deslizaban entre los árboles. Håkon caminaba en silencio, acompañado de Skard, uno de sus hombres más fieles. No llevaban espadas visibles, pero sí el tipo de intención que pesaba más que cualquier acero.
Solo hay que asustarla, murmuró Joacón. Que entienda su lugar, que aprenda que no. Todos los cantos son bienvenidos. Astrid no los vio llegar, solo sintió que el viento cambió y al voltear encontró dos figuras de pie frente a ella. Tu voz, dijo Joacón con una sonrisa falsa, ha viajado demasiado lejos últimamente. Astrid se levantó lentamente, sin retroceder. No hago daño a nadie, respondió con calma. A veces lo que no se ve es lo que más daño hace, añadió Escarde dando un paso hacia ella. Pero antes de que pudieran acercarse más, una voz profunda resonó detrás de ellos. Aléjense de ella. Los dos se giraron al instante. Leif, de pie entre la nieve, con el rostro tenso y los puños cerrados, parecía una sombra arrancada de la guerra. No traía armadura ni capa, solo su presencia bastaba. ¿Vienes a defender a una campesina, Leif?, escupió Joacón. ¿O es que ya olvidaste quién eres? Leif no respondió. Caminó hacia ellos con paso firme. No sacó arma alguna. No hizo un falta puntescart inseguro. Retrocedió. Esto no tiene que terminar mal, dijo Joacón ya sin la sonrisa. Entonces lárguense, ordenó Leif. Por un momento, el aire pareció congelarse entre los cuatro. Luego, sin decir más, Joacón giró sobre sus talones y se fue, seguido por Escarde. Astrid aún respiraba agitada, pero no había miedo en su rostro, solo incredulidad. ¿Cómo supiste?, susurró. Escuché tu canto, respondió Leif. Lo sigo escuchando, incluso cuando no estás. Ella bajó la mirada con las mejillas encendidas. Por primera vez se sintió segura, protegida. No, quiero ser causa de problemas, dijo casi en un susurro. No lo eres, aseguró él. Ellos ya eran problemas mucho antes de ti. Se quedaron allí un instante, sin necesidad de palabras. La nieve caía en silencio a su alrededor. Dos figuras bajo el cielo invernal. Una campesina sin nombre y un guerrero que había pasado su vida entera luchando, sin saber por qué, hasta ahora. Quiero mostrarte algo mañana, dijo él de pronto. Un lugar al que voy cuando necesito recordar quién fui y quién no quiero volver a ser. Astrid asintió. Y Leif, por primera vez en muchos inviernos, sonrió. El sol apenas se alzaba sobre la aldea cuando Astrid, con el abrigo apretado contra el pecho, salió en silencio de su cabaña. El cielo era claro y pálido, y la nieve crujía bajo sus pasos como si no quisiera despertar a nadie. Leif la esperaba junto al viejo roble, fuera de los límites del poblado. No llevaba armadura ni capa de guerrero, solo una túnica de lana gruesa, las botas embarradas y una expresión que mezclaba determinación y algo más difícil de nombrar. ¿Lista?, preguntó. Ella asintió. Caminaron durante un buen rato por un sendero que bordeaba el bosque, sin hablar mucho. El silencio entre ellos no era incómodo, era como si sus respiraciones ya se conocieran. A medida que se alejaban, el sonido de la aldea se desvanecía hasta que solo quedaban el viento, los árboles y el sonido leve de las pisadas sobre la nieve. Finalmente llegaron a un claro entre pinos viejos, donde la tierra se abría en una especie de colina cubierta de musgo y piedra. En el centro, una cruz de madera y alrededor varias marcas grabadas en el suelo helado. Astrid se detuvo. ¿Es un cementerio?, preguntó con voz suave. Leif asintió. Aquí enterramos a los que no regresaron, no los nombres famosos. No los que el Jarl menciona en los brindis. Aquí están los olvidados. Se arrodilló frente a una de las piedras y apoyó la mano sobre ella. Mi hermano menor está aquí. Cayó en una emboscada cuando tenía 17 años. Aún no sabía sostener bien un escudo. Astrid se acercó con respeto, manteniéndose a un paso de distancia. Nunca hablas de él, ¿verdad? Nadie me pregunta.
Solo celebran al que vuelve, no piensan en lo que dejó atrás. Por unos segundos, solo se escuchó el silbido del viento entre los árboles. Luego, sin previo aviso, Leif le tendió una pequeña bolsa de cuero. Esto era suyo, un colgante con el símbolo de Tyr. Lo llevaba en cada batalla. Yo ya no lo quiero conmigo. Astrid lo miró con desconcierto. ¿Por qué me lo das a mí? Porque tu voz trae paz, y él merece descansar en paz. Ella lo recibió con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. Luego, sin pensarlo demasiado, se arrodilló frente a la piedra y empezó a cantar. No una canción alegre, tampoco triste, una melodía antigua, serena, que hablaba de volver a casa, incluso cuando el cuerpo no lo logra. Leif cerró los ojos. No sabía que estaba llorando hasta que la nieve tocó su rostro y no estaba fría. Cuando Astrid terminó, el silencio fue más profundo que antes. «Gracias», susurró él. «Gracias a ti por llevarme aquí», respondió ella. «Ahora sé de dónde viene tu sombra, pero también sé que hay luz». Se quedaron allí, juntos, sin necesidad de decir más. Y cuando regresaron a la aldea, Leif no se sentía más el mismo. Ahora, por primera vez, sabía hacia dónde quería caminar. El regreso a la aldea fue tranquilo por fuera, pero cargado de tensión bajo la superficie. Nadie vio a Leif y Astrid volver del bosque, pero los rumores ya corrían como viento entre las paredes de madera. Esa misma noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del gran salón, el Jarl Ulf Sigurdsson reunió a su círculo más cercano. Estaban Håkon, Egil, padre de Freydis, y un par de ancianos del consejo. «Se está desviando», dijo Egil con voz grave. «Aceptó la unión con mi hija, pero sigue rondando a la campesina. Eso debilita el pacto». Håkon no intervino de inmediato. Bebía hidromiel con expresión relajada, pero sus ojos brillaban con una ambición contenida. Finalmente habló. «No, es solo distracción. Si Leif pierde el rumbo, alguien más deberá tomar su lugar, alguien centrado, leal al clan». El Jarl lo observó en silencio, evaluando cada palabra. Luego asintió con lentitud. «Aún es útil, pero si esa mujer amenaza su juicio, haremos que lo entienda». A la mañana siguiente, Astrid sintió que el aire en la aldea había cambiado. Ya no eran solo miradas curiosas, ahora eran frías. Las mujeres bajaban la vista al cruzarse con ella. Una anciana que solía comprarle pan se volvió sin saludar. Incluso un niño que antes le sonreía fue jalado por su madre al verla. Esa noche, cuando su padre volvió del molino, arrojó un saco de harina sobre la mesa con brusquedad. Su rostro, endurecido por el trabajo y el miedo, hablaba por sí solo. «¿Qué hiciste?» Astrid lo miró confundida. «¿Qué? ¿Con el Jarl? ¿Con Leif? ¿No ves cómo te miran todos?» Ella bajó la cabeza con la voz temblorosa. «Solo canté». El golpe de su padre sobre la mesa la hizo estremecer. «Pues cállate de una vez. Vas a traer desgracia a esta casa. En otra parte de la aldea, Leif entrenaba en el bosque como cada mañana, pero algo en sus movimientos era distinto. Golpeaba con fuerza, pero su mente estaba lejos. No pensaba en enemigos, pensaba en ella. Y en lo que se avecinaba fue entonces cuando Signé, la anciana, apareció a su lado. Caminaba con dificultad, pero su mirada seguía siendo aguda como un cuchillo. «La has puesto en el centro de todo», le dijo sin rodeos. «¿Vas a protegerla?» «Ya, lo hago», respondió Leif, sin apartar la mirada del árbol que cortaba. «No me refiero a espadas», dijo ella. «Me refiero a decisiones, a hombres como Håkon y Egil. Si no haces algo, la destruirán para castigarte a ti». Leif se quedó en silencio. Respiró hondo, bajó el hacha. «¿Qué debo hacer?» «Pregúntate qué amas más», respondió Signé. «El deber que te impusieron,
o la voz que te devolvió el alma. Esa noche, Leif se presentó en la puerta del molino. No llevaba armas, no buscaba pelea, solo verdad. El padre de Astrid abrió, endurecido por la rabia y el miedo. «No eres bienvenido». «No, vengo a discutir», dijo Leif. «Solo quiero verla». Astrid apareció detrás de su padre. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados, pero no se escondió. «Estás en peligro», le dijo Leif con la voz firme. «No por lo que hiciste, sino por lo que despertaste en mí y en ellos». «Lo sé», susurró ella. «No puedo cambiar todo de un día para otro», continuó él. «Pero puedo empezar contigo. Y si tengo que enfrentar al Jarl, lo haré». Astrid lo miró con el corazón latiendo fuerte. «¿Y si eso te cuesta todo?» Entonces todo lo que tenía no valía la pena. Cuando Leif se alejó esa noche, la aldea seguía cubierta por la nieve. Pero en algún rincón de su pecho, algo había comenzado a derretirse, y en el gran salón, mientras el Jarl hablaba de alianzas y obediencia, una historia distinta empezaba a escribirse, una que no seguiría las reglas del poder, sino las del amor verdadero. La nieve caía con fuerza esa mañana, pero dentro del gran salón el fuego ardía con intensidad. Los bancos estaban llenos, guerreros, artesanos, ancianos del consejo, mujeres con sus mejores capas. Algo iba a anunciarse, todos lo sabían. En el centro, el Jarl Ulf Sigurdsson se mantenía de pie, con la espalda recta y la mirada altiva. A su derecha, Freydis, vestida con una túnica roja bordada en hilo dorado, el cabello recogido con cintas finas. Su expresión era serena, pero su mirada iba directa hacia un solo hombre, Leif Haraldsson. Él estaba allí, junto a los otros guerreros, pero no celebraba, no sonreía, no bebía, solo observaba. El Jarl levantó una mano y el murmullo se apagó. «Hoy, delante del clan», comenzó con voz solemne, «anuncio la unión de dos nombres que fortalecen nuestra sangre y nuestro futuro». Y Freydis, hija de Egil, y Leif Haraldsson, hijo de Skarde el Grande, se unirán como esposa y esposo antes de la próxima luna nueva. Un aplauso surgió, primero tímido, luego más fuerte. Algunos se levantaron, otros miraban a Leif esperando verlo confirmar el honor con un gesto de orgullo. Pero él no se movió. Håkon, sentado dos bancos detrás, sonreía con discreta victoria. El Jarl frunció el ceño. «Leif», dijo, ahora con tono más firme, «¿tienes algo que decir ante tu clan?» El silencio se hizo espeso. Leif avanzó un paso. Todos los ojos se posaron sobre él. Su voz no tembló cuando habló. «Tengo mucho que agradecer al Jarl, al clan, a los que caminaron a mi lado en la guerra». Miró a Freydis y luego a Egil y por último al Jarl. «Pero no puedo tomar por esposa a alguien a quien no amo y no puedo mentirle al clan que me vio crecer». Los murmullos explotaron como chispas en un campo seco. Algunos se levantaron, otros quedaron congelados. «¡Es un insulto!», gritó Egil rojo de furia. «Una humillación delante de todos. Es una elección», respondió Leif con firmeza. «¿Por quién?», preguntó el Jarl con voz helada. Y entonces Leif lo dijo. «Por una mujer que canta entre la nieve, que no tiene título, ni riquezas, ni escudo familiar, pero cuya voz me salvó de mí mismo». El impacto fue total. Freydis se mantuvo en silencio. No lloró, no gritó. Solo apretó los labios y bajó la mirada. El Jarl se acercó un paso. «¿Estás dispuesto a perder tu lugar por esto?». Leif sostuvo la mirada sin vacilar. «Si tengo que elegir entre el lugar que me asignaron y el amor que encontré, elijo el amor». Las puertas del salón se abrieron de golpe. El viento entró con furia, y detrás de él, Astrid. Había escuchado rumores, había corrido por la nieve sin pensar,
Ahora estaba allí, frente a todos, la campesina invisible convertida en el centro de todas las miradas. Leif se giró hacia ella. Sus ojos se encontraron. «No vine a buscar escándalo», dijo ella con la voz entrecortada. «Solo quería decirle que no está solo», y en medio de aquel silencio lleno de cuchillas, Leif dio un paso al frente, tomó su mano y la sostuvo sin miedo. «Ahora sí», murmuró, «estoy en casa». Nadie habló, nadie se movió. El silencio en el gran salón era tan espeso que hasta el fuego parecía contener la respiración. El Jarl, Ulf Sigurdsson, permanecía de pie, con la mirada clavada en Leif. Su expresión no era de rabia. Era algo más peligroso: decepción y cálculo. Freydis seguía inmóvil, con la espalda recta y los ojos clavados en el suelo. Hroakan, por su parte, ocultaba una sonrisa apenas visible, como quien contempla un incendio que no ha tenido que provocar. Leif no soltó la mano de Astrid. Su presencia, allí de pie, con la nieve aún pegada a su capa y la mirada limpia, parecía imposible. Una campesina, en medio del salón del poder. «Has roto un pacto frente al clan», dijo el Jarl al fin. «Una palabra dada bajo mi techo no se retira sin consecuencias». «No rompí mi palabra», respondió Leif con la voz firme. «Dije que haría lo mejor para el clan, y lo sostengo. Pero no mentiré con un matrimonio vacío». Egil, el padre de Freydis, se levantó furioso. «Vacío será tu futuro si traicionas este lazo. Has humillado a mi hija, a mi casa, a tu sangre». «No fue mi corazón quien eligió esa unión», replicó Leif. «Fue una estrategia, una que nunca acepté con el alma». Los murmullos crecían, algunos lo miraban con desconcierto, otros con respeto, y otros, como Hroakan, con ojos de lobo. Fue él quien se adelantó unos pasos y habló mirando al Jarl. «Si rechaza el pacto, debe perder también su rango. Un hombre que no respeta las decisiones del consejo no puede seguir sentado a su mesa». Ulf no lo contradijo. Su silencio fue suficiente. Leif asintió sin titubear. «Entonces renuncio a ese lugar, a las tierras, al título, a la espada del Jarl, pero no renunciaré a ella». Todos giraron la vista hacia Astrid, una joven sin apellido, sin oro, sin alianzas, pero que sostenía la mirada de Leif como si contuviera en ella todas las promesas del mundo. «¿Por qué?», preguntó el Jarl sin ira. «¿Por qué entregarlo todo?». «Porque su voz me devolvió el alma», dijo Leif, «y yo prefiero ser un hombre libre a ser un esclavo vestido de honores». En ese momento Astrid habló, con la voz temblorosa pero decidida. «No vine a buscar problemas. Solo vine a decir que no está solo». Leif le apretó la mano. «Desde que te escuché cantar, nunca más lo estuve». El Jarl bajó la vista por un instante. Luego alzó la mano y dijo con voz firme: «Entonces queda fuera de mi protección. No te perseguiré, Leif Haraldsson, pero a partir de hoy caminas fuera de mi sombra». El guerrero asintió. Dio media vuelta y, con Astrid a su lado, cruzó el gran salón en silencio. Las puertas se abrieron. La nieve los recibió con el mismo frío que había visto nacer su historia. Caminaron sin decir palabra hasta la cabaña del molino. Allí, bajo el techo sencillo de madera, se sentaron junto al fuego, rodeados de silencio. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Astrid. «Construir lo nuestro», respondió Leif, «aunque sea desde la nada». Esa noche, ella volvió a cantar, y, aunque su voz temblaba al principio, fue creciendo, no porque buscara consuelo, sino porque por primera vez sabía que estaba siendo escuchada de verdad. La aldea no volvió a ser la misma. En los días que siguieron, Leif y Astrid ya no caminaban por el centro del poblado. No asistían a los banquetes, no recibían saludos ni ofrendas. Los que antes alzaban el cuerno junto a Leif ahora bajaban,
la mirada al cruzarse con él, y las mujeres, que alguna vez escucharon con ternura el canto de Astrid, ahora cerraban las puertas cuando su voz flotaba en el aire. La pequeña cabaña del molino, al borde del bosque, se convirtió en su refugio. Allí, sin honores ni privilegios, compartían los días con humildad. Leif tallaba madera y recogía leña. Astrid horneaba pan, tejía mantas y alimentaba a una cabra vieja que había salvado del sacrificio. Ninguno se quejaba, no lo necesitaban. La sencillez que antes era carga, ahora era elección. Pero el silencio del exilio no era garantía de paz. Desde el gran salón, Huaacón tejía su telaraña. Cada tarde se acercaba más al jarl, hablándole de lealtad, de orden, de la necesidad de mantener la autoridad intacta. Un guerrero que abandona su lugar, decía, es más peligroso que un enemigo externo. Inspira a otros a dudar, a cuestionar, a romper. El jarl, cansado por los inviernos, no lo contradecía. Solo asentía, y así, poco a poco, la influencia de Huaacón crecía como la escarcha, silenciosa, afilada, implacable. Una mañana, Leif regresaba del bosque con un haz de leña al hombro cuando encontró la puerta de la cabaña abierta. No había señales de violencia, pero su cuerpo reaccionó al instante. Entró con el corazón acelerado. Astrid estaba dentro, sana, pero pálida. En la mesa había un pergamino doblado. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Lo dejaron mientras yo estaba en el pozo». Leif lo abrió. No había firma, solo unas palabras escritas con tinta oscura. La voz que despertó al lobo también puede ser la que lo haga caer. El guerrero apretó el papel entre los puños. No necesitaba adivinar de dónde venía la amenaza. «No volverás a salir sola», dijo. «No tienes que protegerme de todo», respondió ella. «No es por ti», dijo él. «Es por mí. Si algo te pasa, no sé en quién me convertiría». Esa noche, mientras el fuego chispeaba en la chimenea, Astrid se sentó junto a él. En silencio, apoyó la cabeza en su hombro. Leif cerró los ojos. «¿Crees que nos perdonarán algún día?», preguntó ella. «Tal vez. Pero no es lo que busco», dijo él. «Busco que tú cantes sin miedo y que yo pueda dormir sin armas bajo la cama». Pero en el salón del jarl se estaba gestando un nuevo movimiento. «Propongo una vigilia», anunció Huaacón al consejo. «Una purificación para el pueblo. Que todos vengan a cantar a los dioses y a mostrar su obediencia al orden establecido». «¿Y los que no asistan?», preguntó uno de los ancianos. «Tendremos una lista», dijo Huaacón, con voz suave. «Solo por precaución». Al día siguiente, un niño pasó corriendo junto a la cabaña de Astrid y dejó caer una hoja escrita a mano. Ella la recogió. Era una invitación a la vigilia con una nota al pie. «Quienes eligen el silencio serán tratados como enemigos». Leif la leyó. No dijo nada, pero al caer la noche afiló su hacha, no para atacar, sino porque sabía que el verdadero invierno apenas comenzaba. La noche de la vigilia llegó con el cielo cubierto de nubes y una bruma espesa que descendía desde el bosque como una advertencia. Toda la aldea se reunió en la explanada frente al gran salón. Las antorchas encendidas formaban un círculo y en el centro, Huaacón se dirigía a los presentes con la voz de un líder que aún no había sido nombrado, pero ya se comportaba como tal. «El clan necesita unidad», decía. «Fe, orden, y quienes no caminen con nosotros deben ser vistos por lo que son». Amenaza. A su lado el jarl Ulf observaba en silencio. Su rostro estaba más pálido que nunca. Muchos se preguntaban si aún gobernaba, o si ya había cedido el mando en todo menos en nombre. Pasaron lista, uno por uno. Los nombres fueron pronunciados en voz alta, y cada respuesta afirmativa era celebrada con un canto o un gesto de aprobación, hasta que llegó el nombre de Leif. «Haraldsson»,
El silencio fue inmediato. «Ausente», anunció Juacón sin sorpresa. Luego dijo con frialdad: «Y con él la mujer que eligió». Algunos agacharon la cabeza. Otros fingieron no haber oído. En su cabaña, lejos del bullicio, Leif y Astrid no dormían. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó ella. «Menos del que quisiéramos», respondió él mientras revisaba sus cosas. Guardó cuchillos, pieles, una cuerda gruesa y un pequeño amuleto que había pertenecido a su madre. «¿De verdad vamos a irnos?», susurró Astrid. Leif la miró con ternura y firmeza. «No tenemos por qué quedarnos donde no podemos respirar». Ella asintió. Pero no era fácil. Su vida entera estaba allí. El molino, el bosque, los nombres de su infancia. Aún así, sabía que quedarse significaba resignarse a una vida muda, vigilada, temerosa. «¿Y si nos siguen?». «Entonces no corremos», dijo él. «Avanzamos». Antes del amanecer partieron. Cruzaron el bosque sin hacer ruido. No tomaron el camino principal. Leif conocía sendas olvidadas, rutas de cazadores antiguos. Astrid llevaba un bolso de lino al hombro y un abrigo de lana que él le había dado. Caminaron hasta que la aldea desapareció tras los árboles, pero no estaban solos. Al caer la tarde, un joven de mirada inquieta se les unió en el camino. Se llamaba Eirik, aprendiz de herrero, que había escuchado demasiado y visto suficiente. «No puedo quedarme allí», dijo sin rodeos. «Quiero ir con ustedes». Poco después llegó Brynhild, una mujer de manos firmes y voz baja que trabajaba en el secado de pescado. Su esposo había sido expulsado injustamente años atrás. «Ustedes no son los primeros», dijo ella, «solo los primeros que no se agachan». Y así, poco a poco, comenzaron a aparecer los invisibles, los que vivían en los márgenes, los que sabían leer el silencio de los poderosos, los que no tenían armas, pero sí memoria. En 3 días eran 9, y fue entonces que Leif pronunció por primera vez la idea que hasta entonces no se había atrevido a decir en voz alta: «No estamos huyendo. Estamos fundando algo nuevo». Astrid lo miró, sorprendida. Él no la miraba a ella. Miraba hacia el horizonte, donde las montañas lejanas brillaban con la última luz del día. Un lugar donde nadie tenga que elegir entre amor y deber. Donde una voz como la tuya no sea un problema, sino una guía. Ella lo tomó de la mano y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que su historia no estaba terminando, estaba comenzando. La tierra que eligieron no estaba marcada en ningún mapa. No había caminos que llevaran hasta allí, solo huellas nuevas sobre nieve virgen. Una llanura entre bosques, protegida por colinas y cruzada por un río delgado, pero limpio. No era mucho, pero era suficiente. Leif colocó una piedra en el suelo. «Aquí estará la primera cabaña», dijo. Nadie preguntó por qué allí. Nadie discutió. Todos estaban demasiado cansados para dudas y demasiado decididos para rendirse. Durante días trabajaron con las manos, sin herrería, sin animales, sin techo más que pieles amarradas entre ramas. Eirik tallaba estacas con una cuchilla gastada. Brynhild tejía mantas con tiras de tela rescatadas de mochilas. Astrid cocinaba pan sin horno sobre piedras calientes. El humo de la leña mojada era constante y el frío cortaba la piel al amanecer. Aún así, nadie se quejaba, porque cada uno, a su modo, sabía lo que había dejado atrás, y lo que no quería es volver a ser. Pero no todos los que se unieron al grupo eran lo que decían ser. Uno de los recién llegados, un hombre delgado, de rostro cerrado y pasos silenciosos, observaba demasiado. No hablaba por las noches, apenas comía, dormía lejos del fuego. Se hacía llamar Njal. Decía haber sido pescador, pero sus manos no olían a sal, sino a hierro.
Astrid lo notó primero. Una tarde, junto al río, le dijo a Leif: «No confía en nadie». «Eso no es raro», respondió él. «Muchos vienen rotos. No es eso. No reacciona al frío. No escucha mis canciones. No se alegra cuando los demás celebran. Está aquí, pero no está con nosotros». Leif la miró en silencio. Sabía que cuando Astrid sentía algo, había que escucharla. Esa noche fingió dormir, y lo vio. Njal se alejaba del campamento con paso seguro. Leif lo siguió entre los árboles, sin ser visto. Lo encontró agachado sobre una piedra, tallando con una punta de hierro una runa de ubicación, un mensaje. «¿A quién le hablas en la piedra?», preguntó Leif, emergiendo de entre las sombras. Njal se giró, sorprendido. Su rostro palideció. «Es solo un recuerdo», dijo. «Para mis muertos». «Tus muertos no leen runas de mensajero», respondió Leif. El silencio que siguió fue más claro que cualquier confesión. Leif dio un paso más. «¿Te envió Huacón?». Njal no respondió, pero su rostro lo dijo todo. «¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Observar? ¿Esperar el momento justo para traerlos?». «No elegí esto», murmuró finalmente. «Me ofrecieron comida, seguridad. No tengo esposa, no tengo tierra, solo tengo miedo». Leif respiró hondo. Lo desarmó con calma, tomó el cuchillo y borró la runa con la suela de la bota. «Esta tierra es para los que eligen con el corazón, no con la amenaza. Puedes quedarte si estás dispuesto a empezar de nuevo. Pero si vuelves a escribir para otros, no responderé con palabras». Njal bajó la cabeza. «No escribiré más». A la mañana siguiente, Leif reunió a todos. No mencionó nombres, ni explicó lo ocurrido. Solo dijo: «No basta con huir, hay que construir, y para eso necesitamos saber en quién confiamos». Brynhild se adelantó con los brazos cruzados. «¿Y tú confías en todos?». Leif miró alrededor. Vio a Astrid, a Eirik, a las manos con ampollas, a los ojos cansados pero firmes. «No, pero espero que ustedes confíen en mí, porque yo ya decidí caminar con ustedes, hasta el final». Nadie respondió al instante, pero algo cambió en el aire. Por la tarde, colocaron los troncos de la primera cabaña. No era perfecta, ni fuerte, pero era suya, nacida no del deber, sino de la elección. Muy lejos de allí, una figura montada a caballo observaba desde las sombras del bosque. Un mensajero. De Huacón esperaba alguna señal, pero no llegó. Solo el viento, y con él una voz que cantaba entre los pinos, como si dijera sin miedo: «Aquí estamos, y no nos iremos». La paz en el nuevo asentamiento duró poco. Al amanecer del 15º día, Eirik fue el primero en verlos desde lo alto de la colina. Una columna de hombres armados avanzaba entre los árboles. No eran muchos, pero suficientes. Marchaban con escudos de madera, pieles oscuras, lanzas al hombro, y al frente, montado sobre un caballo gris, iba Huacón Bjarnason. Bajaron con lentitud, seguros, sin ocultarse. «¿Cuántos son?», preguntó Leif al ver la silueta de Eirik correr hacia él. 14, todos del viejo clan, guerreros, y vienen directo hacia nosotros». Leif asintió. No se agitó, no corrió por su espada. En lugar de eso, se giró hacia los demás. «Nadie. Toma armas», dijo. «¿Qué?», reaccionó Brynhild sorprendida. «¿Vamos a dejarlos entrar sin resistir?». «Sí», dijo Leif, «porque no vinieron a luchar, vinieron a intimidar. Y si respondemos con guerra, eso es lo que tendrán». La gente se miró entre sí. Dudaban, temían, pero confiaban. Minutos después, cuando Huacón y sus hombres llegaron,
A la entrada del pequeño asentamiento encontraron algo inesperado. Un grupo de hombres y mujeres de pie, en silencio, formando un círculo alrededor de la cabaña de Astrid. Nadie gritaba, nadie retrocedía, solo estaban allí, firmes, como raíces en tierra nueva. Leif se adelantó sin armas. «No tienes invitación», dijo. Joacón bajó del caballo con arrogancia. «Tú tampoco tenías permiso para fundar nada. Y sin embargo, aquí estás. ¿A qué vienes? A recordarte que aún no eres ley, que tu silencio no es poder y que tu ejemplo está haciendo daño». Leif no se inmutó. ¿Qué daño hay en una tierra donde nadie es forzado a obedecer? Joacón sonrió con burla. «Eres más peligroso así, Leif, sin espada, con palabras. Tal vez por eso me escuchan más ahora que cuando alzaba un hacha», dijo Leif sin levantar la voz. Detrás de él, Astrid salió de la cabaña. Llevaba una manta sobre los hombros y los cabellos sueltos. Se acercó a Leif y se colocó a su lado. Luego comenzó a cantar. No era una canción de guerra, ni de desafío. Era un canto suave, de tierra húmeda y pan compartido, de hijos dormidos junto al fuego, de rostros sucios de trabajo, pero llenos de paz, uno a uno. Los demás se unieron. Brynhild, Eirik, incluso Njal, todos entonaban con voz baja, temblorosa, pero decidida. Y Joacón se encontró rodeado de algo que no podía aplastar, no podía encarcelar una canción, no podía intimidar una comunidad que ya había elegido no temer, no podía vencer a quienes no querían vencer, a nadie. Miró a su alrededor. Sus hombres bajaron las lanzas. Uno de ellos murmuró: «No vinimos para esto». Joacón apretó los dientes. Lo sabía. Si atacaba ahora, no sería un castigo, sería una masacre, una vergüenza, un acto que lo destruiría ante el Jarl y ante los suyos. Dio media vuelta sin una palabra, montó el caballo y se marchó por donde había venido. Leif lo observó alejarse, sabiendo que no sería la última vez. Pero sí era una victoria sin sangre, una victoria que no se contaba con cuerpos, sino con voces que seguían cantando. Esa noche, alrededor del fuego, Astrid lo abrazó en silencio. «¿Crees que volverá?» «Sí», respondió Leif, «pero ahora sabe que no es bienvenido». Ella le tomó la mano y la colocó sobre su vientre. «Cuando vuelva, ya no seremos dos». Leif la miró, sorprendido. Luego cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en muchos inviernos no sintió el peso del mundo sobre los hombros. Solo esperanza, un pueblo nuevo, una familia naciendo y una historia que ya no necesitaba permiso para existir. Si alguna vez elegiste el amor por encima del miedo, si alguna vez defendiste a alguien con el alma aunque te costara todo, escribe en los comentarios. Yo también habría caminado con ellos. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Tiempos Dulces, porque aún quedan muchas voces por cantar entre la nieve.